La palabra de Dios dice: Jehová al que ama castiga. Y este es un tema muy hermoso, hermanos, muy precioso, un tema que a veces nos duele, pero no deja de sanarnos y de traernos, hermanos, a otra vez al buen camino y de recibir de Dios ese consuelo, esa fortaleza y, hermanos, esa corrección. Así que Jehová al que ama castiga, y abra su Biblia en Proverbios capítulo 3. Versículo 11 y 12. Y si puede ponerse de pie, nos ponemos de pie, hermanos, sobre nuestros pies. Leemos estos versículos y después hacemos una oración. Dice la palabra de Dios así: Proverbios capítulo 3, del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Gloria al Señor. Oremos al Padre Celestial. Gracias, Padre bendito Señor. Delante de ti estamos en esta hora dándote gracias por tus misericordias, porque hoy nos has ayudado, Señor, nos has bendecido. Hasta esta hora, Señor, podemos estar en pie, Señor, por tu mano, Señor, porque nos has dado fortaleza por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos bendigas, Señor. Bendigas a cada uno de aquellos que a través de internet, Señor, están con nosotros, participando, Señor, también de esta palabra. Y que sea de bendición para sus vidas, que sea de reflexión, que sea, Padre Santo, de quebranto a nuestros corazones, Padre, cuando estamos, Señor, doblegados, Padre, y metidos en situaciones a veces bien difíciles. Pero tú, Señor, también tienes compasión y misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, tu bendición hoy. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, tomen su lugar y gloria a Dios. El libro de Proverbios, hermanos, llama a la sabiduría, exalta la sabiduría, llama a la prudencia, llama a la reflexión, la palabra del Señor. Y, hermanos, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, encontramos esto: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y nosotros, hermanos, podemos hoy analizar en el libro de Proverbios, en estos dos versículos, palabras, hermanos, como corrección, castigo, fatiga, como padre, hijo, amor. Estos dos versículos, hermanos, hablan de un cuadro bastante amplio a nuestra vida. Y es una reflexión, es un llamado, una enseñanza para cada hijo de Dios. Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, Dios quiere lo mejor. Dios nos ama. Dios quiere la limpieza. Pero nosotros, hermanos, vamos a hablar claramente. Nos buscamos cuentas con Dios. Menospreciar quiere decir dar poco valor o darle valor a algo y no se lo damos. O sea, eso es menospreciar. Hacer de ningún valor algo que tiene valor, lo hacemos de ningún valor. La palabra de Dios dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo. Como hijos de Dios, hermanos, somos responsables nosotros, nuestra vida, nuestro diario vivir, de darle cuentas a Dios de la limpieza,
Amén, por la cual la sangre de Jesucristo, por la cual hemos obtenido a través del perdón por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, nos hemos ensuciado nuestras vestiduras y Dios, hermanos, nos empieza a corregir. Dios nos empieza a corregir. Dice, ni te fatigues de su corrección. Mientras estamos caminando con el Señor, cometemos errores, cometemos pecados, y la palabra del Señor nos habla en un mensaje, cuando leemos la palabra de Dios en nuestras casas, en una conversación con nuestros hermanos. De muchas maneras el Señor nos corrige, porque corregir, se puede corregir lo defectuoso, o se puede corregir algo para poner en orden o lo que está mal. A veces, hermanos, nos estamos mal, estamos caminando mal, y la palabra del Señor nos habla y nos extiende una corrección. Hey, corrígete, estás mal aquí, corrígete. Pero ¿sabe qué? Persistimos en ello. La palabra de Dios nos habla, y persistimos en ello. No nos corregimos de lo defectuoso, no ponemos en orden las cosas que están mal. Lo que está mal, no lo ponemos en orden. Y llega el momento, hermanos, en que el Señor lo tiene que llamar a cuentas. Y aquí, hermanos, no digo yo, no debo de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? No diga eso cuando el Señor nos ha estado corrigiendo, nos ha estado hablando, nos ha estado diciendo, nos ha estado enseñando. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Bueno, en Proverbios nosotros encontramos la razón por qué estás ahí. ¿Por qué estoy yo ahí? ¿Por qué estoy viviendo esa situación? Dice la Biblia, porque Jehová al que ama castiga. Y el castigo, hermanos, ya es más duro que la corrección. Primero corregimos y después viene el castigo. El castigo, hermanos, puede ser doloroso, hablando físicamente, o puede ser doloroso emocionalmente. Pero aquí, hermanos, es que Dios va a tratar conmigo y va a tratar con usted, de modo que si yo no soy un hijo que pone atención, soy un hijo que ha menospreciado la corrección, que ya me cansé, no, pues es que voy al servicio y nada más todo lo que el hermano predica es que échenle ganas, hermanos, hay que seguir adelante. Y échenle ganas, hermanos, hay que seguir adelante. Y yo no le echo ni ganas ni sigo adelante. Y vivo mi vida como así muy cristianamente o ligeramente cristiano. Y nunca maduro, nunca crezco, nunca doy fruto. No me corrijo. Dios va a tratar conmigo. Y la manera que Dios va a tratar conmigo es una manera un poco dura, pero es una manera es la forma que Dios demuestra su amor. Porque dice que Dios al que ama castiga. Y esto, hermanos, lo ejemplifica al último. Dice, así como el Padre, ¿qué? Como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esto aquí, hermanos, nosotros lo podemos comprender muy bien, porque Dios nos está hablando de algo que nos duele a nosotros, nuestros hijos y sus hijos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Cuando le están haciendo algo mal, no lo hagas.
no hagas esto. Mira, lo que aquel muchacho hace o aquella muchacha hace, tú no lo hagas, porque entonces te va a ir mal. Y empezamos a enseñarle a nuestros hijos y a corregirle las mañas que traen a la casa. ¿Y de dónde aprendiste tú eso? Pues llegó hablando así muy loco el muchacho, la muchacha. ¿Y de dónde aprendiste tú eso? Eso no está bien. Y empezamos. ¿Por qué? Lo queremos. Queremos que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Y queremos que ellos estén sanos de su mente, físicos y de todo. Es nuestro amor. Pero pasa, hermanos, que corregimos y el niño sigue en lo mismo. Ese varón, esa niña de nuestros hijos siguen en la misma hasta que llega el momento de un castigo. ¿Qué puede ser de castigo? Te quito la computadora, te me quedas en el cuarto, si te iba a comprar la bicicleta o el carro que te iba a comprar, ya no te lo compro. Hay muchas maneras. Nosotros castigamos así a nuestros hijos, les hacemos un castigo. La Biblia dice: corrige al niño con vara. No dice la Biblia. Dice con vara. La vara no mata, hermanos. La vara duele nomás y lastima un poquito la piel y te deja así una rayita roja, pero duele bien sabroso, bien bonito que duele. Mi mamá nos daba unos varazos, hermanos, de mire, aquí estoy, gloria al Señor. Nunca me mató, nunca me quebró los huesos, pero sí me acuerdo de esos varazos. Gloria al Señor. Y nos corregía con vara. Dolían. Pero mire, quiero ahora ir un poco más adentro de el ejemplo que Dios nos pone como familia y el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos y por qué los corregimos. Y cuando lo castigamos, no lo hacemos para que sea más malo. ¿O sí? Lo hacemos, le quitamos las cosas o lo que le vamos a dar o esto y lo otro, para que se haga más malo o para que deje de hacer las cosas. Para que deje de hacer las cosas. Amén. Para que entre la corrección y para que él pueda dejar de hacer aquello. Ahora quiero, hermanos, ir a Lamentaciones, porque ahora el ejemplo que nosotros tenemos aquí de Dios es un ejemplo vivo en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a mi relación personal con Dios, en cuanto a lo que usted y yo somos para Dios y por qué nosotros, hermanos, tenemos este compromiso grande con Dios de no menospreciar su corrección y también, hermanos, de aprender de Dios cuando Él nos corrige, cuando Él nos castiga. Amén. Lamentaciones 3, versículo 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y hermano, son cinco versículos el libro de Lamentaciones, y si no lo ha leído este libro, yo lo invito a que lo lea. Invito a que empiece desde el 1, hermanos, con mucha atención, cuidado, y lea este libro. Son cinco capítulos.
Pero hermano, su contenido es, hermanos, poderoso. Su contenido es de clamor. Su contenido es de tristeza, de aflicción, de justicia, de severidad. Su contenido, hermanos, lleva el propósito de que el hombre reflexione, porque ahí está, hermanos, y todo este libro está impregnado de el amor de Dios para el hijo que ha caído en desobediencia y que no quiere salir de ahí. ¿Sí me explico, hermanos? El hijo de Dios que ha caído en pecado y que no quiere salir de ahí. Que lo hemos practicado y lo venimos practicando y lo venimos practicando y no queremos salir de ahí. Dice la palabra de Dios: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mire, a Dios no le gusta, a Dios no crea que le gusta venir y castigarlo o castigarme. Tampoco le gusta ver que usted y yo andemos, hermanos, sufriendo. No es del agrado de Dios. Pero dentro de su amor, así como nosotros como padres, que nos da, hermanos, cosa, ¿verdad?, ponerle un castigo a nuestros hijos, Dios también, hermanos, siente en su corazón que usted está de esa manera, pero por su rebeldía. Y no nos queda otra, si amamos a nuestros hijos, más que cerrar la mano. Amén. Cerrar la mano y apretar un poco o mucho. Pero ¿cuál era el problema aquí en Lamentaciones, hermanos, del cual el profeta está hablando? Había caído, hermanos, en el juicio de Dios el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, sus muros destruidos, sus hijos pasados a espada, los jóvenes, las doncellas, hermanos, hambres. Bueno, una destrucción, hermanos, horrible, tremenda. Para cualquier país o para cualquier nación, hermanos, que está viviendo esto, pueden comprender. El juicio de Dios para el pueblo de Israel llegó. ¿Sabe por qué llegó? Mire, vamos al capítulo 4, versículo 6. Aquí vamos a andar en Lamentaciones, hermanos. Va a ser nuestro lugar donde vamos a predicar. Capítulo 4, versículo 6 dice: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Durante más o menos 40 años, el profeta Jeremías estuvo llamando la atención a la justicia, estuvo llamando la atención al derecho de los agraviados, estuvo llamando la atención hacia la santidad. Hermano, 40 años estuvo Dios corrigiendo, tratando de quitarlo de defectuoso. Mira, aquí están mal, enderecen sus caminos. Enderecen sus caminos. Y la hija de Sión, aquella nación, aquel pueblo, lo mismo, hasta que el Señor cerró su mano y la apretó y la trajo a juicio. Y entonces se enfrentó con el castigo de Dios. ¿Se da cuenta para dónde vamos, hermanos? Podemos estar nosotros en el lugar de Jerusalén, podemos estar nosotros en el lugar de la hija de Sión,
donde el Señor nos está corrigiendo, nos está diciendo, nos está enseñando, y nosotros en lo mismo, en lo mismo. Y el Señor, hermanos, nos va a llamar a cuentas. ¿Sabe por qué? Porque hemos menospreciado su corrección. Hemos menospreciado su corrección. Y el castigo de Jehová, hermanos, aunque Dios no lo quiera, el castigo de Jehová nos va a ayudar a reflexionar, porque es lo que Dios quiere. Ese es el amor de Dios. Muchas veces no reflexionamos, hermanos, hasta que estamos dentro del problema, dentro de la situación. Y hasta entonces, hermanos, cuando las cosas empiezan a cambiar para nosotros, ¿qué quiero decir? Hey, hombre, deja el adulterio. Oh, no, pero es que el adulterio está muy bien. No puedo dejar el adulterio. ¿Sabe qué? Algún día el Señor va a quitar la protección, porque aunque es hijo de Dios, y aunque vaya usted al pecado, Dios lo guarda tantas enfermedades que hay. Y si usted no ha reflexionado de las enfermedades venéreas, hermanos, vaya ahí al internet y vea lo que son enfermedades venéreas, y usted se va a dar cuenta que no es nada bueno, hermano, no es nada agradable. Pero Dios lo guarda. Aunque usted vaya a la inmundicia o yo vaya a la inmundicia, Dios nos guarda. Pero tanto así a veces vamos, hermanos, o no reflexionamos, que un día dice, bueno, el Señor, este varón, este hombre, mi hijo, no entiende. ¿Y sabe qué? Por ahí llega a pescar usted una enfermedad. Y cuando llega usted a pescar una enfermedad, o yo llego a pescar una enfermedad, entonces, demasiado tarde. El pueblo de Dios se lamentaba y decía, si hubiéramos nosotros visto nuestros caminos, no estaríamos así. Sí, si yo hubiera visto, si no me hubiera fatigado de esa corrección, si no hubiera menospreciado esa corrección, yo no estuviera en estas condiciones. Las consecuencias, hermanos, del castigo, Dios no las va a quitar. Dios le va a fortalecer, Dios le va a ayudar, Dios me va a perdonar. Pero ¿sabe qué? Las consecuencias de ese castigo las voy a acarrear, y usted las va a acarrear. El pueblo de Israel, Jeremías, hermano, expresa su dolor por lo que Dios había hecho. Pero dice la Biblia, ¿sabe qué? Mira, y es triste, hermanos, es duro. Pero mire, ¿sabe qué? Dice el versículo 39 del mismo versículo 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones a Dios, nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando Dios ya ha determinado, hermanos, que usted va a entrar a castigo, hermanos, es usted hijo de Dios y Dios lo ama, pero Dios nos va a agarrar y nos va a poner en tenazas, en prensa. Y hermanos, aguantemos el castigo de Jehová. Y no digamos cuando estemos en ese castigo de Jehová, ya estoy cansado de esto. Si Dios fuera mi padre, no estuviera viviendo en esto. Si Dios me hubiera dado su protección, no estuviera yo aquí. Y empezamos a decir una y tantas cosas demasiado tardes. Dice la Biblia, mejor lamentate en tu pecado y reconoce que Dios es un Dios justo.
Y en vez de estarnos rebelando contra Dios por las cosas que estamos viviendo o pasando, levantemos manos al cielo, mejor inclinemos nuestras rodillas, nuestro rostro. Señor, clamo a tu misericordia. Y en esto que las consecuencias que vienen, ayúdame, fortaléceme y perdóname. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Porque a veces, hermanos, mire, el último versículo del, el capítulo 3, el versículo 8 dice: aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Dice la Biblia: clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé. Y hay contradicción en esto, hermano. Aquí dice la Biblia: aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. La situación es diferente. Clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé. Pero mi condición espiritual delante de Dios está en fidelidad, está en búsqueda. No estoy en rebeldía, no es un castigo, es una situación que llegó, es una prueba, es algo diferente a esto. Cuando Dios nos ha puesto, hermanos, en castigo y su mano está sobre nosotros dura, no clame al Señor pidiendo: Señor, sácame, líbrame de aquí, o porque estoy aquí. Mejor reflexionemos en nuestra vida. Pongamos nuestra vida, hermanos, y empecemos a analizarla. ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy ahí? ¿O por qué están pasando esas cosas? Hermanos, si encuentro pecado en mi vida y he estado metido ahí todo el tiempo en ese lugar, sin querer salir, sin haber querido la corrección de Jehová, entonces usted creo que y yo hemos encontrado la respuesta. El castigo de Jehová, hermanos, en nuestra vida. ¿Y es para destruirlo? ¿Estoy ahí porque Dios me va a destruir? No. Dios quiere que yo reflexione. ¿Sabe cuándo es el castigo en el que Dios nos va a destruir? Al final. Allá cuando venga el juicio final. Cuando venga el juicio final, entonces ese castigo, hermano, es eterno. La Biblia dice que es la muerte segunda. Y aquí no está hablando de la muerte segunda. Aquí está hablando de un castigo que te corrige, que te ayuda, que te hace reflexionar. Es el amor de Dios haciéndote reflexionar para sacarte de ese pecado, de ese hoyo, de esa situación en la que hemos caído. Porque cuando caemos ya al infierno, hermanos, ya no salimos de ahí. Ya no hay lugar, ya no hay misericordia, ya no hay nada. ¿Verdad que no ese es el castigo del que estamos hablando? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Así que sí es importante que nosotros, hermanos, tomemos un tiempo para reflexionar en este libro de Lamentaciones. Un tiempo, hermanos, para que usted y yo podamos reflexionar en nuestra vida y podamos separar lo que es una prueba, lo que es un castigo de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a salir, hermanos? ¿Cómo vamos a ayudar o cómo vamos a sobrepasar las consecuencias de nuestro pecado? Porque dije que el pecado trae consecuencias. Y hablé de las enfermedades venéreas. Puede haber otras situaciones, hermano. Nuestra economía
A veces Dios manda, ¿verdad? Como dicen, voy a mandar ahí a la polilla que te rompa los bolsillos. Y por más que trabajes y hagas y esto y lo otro, nunca tendrás dinero en la bolsa. Siempre estarás en problemas, siempre estarás metido en dificultades. ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Nosotros, hermanos, afectamos no nada más a nosotros mismos, nuestra vida, afectamos también la vida de nuestras familias, porque dinero roto no agarra nada. Bolsillo roto no detiene nada. Ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni para la obra de Dios, ni para nada. Muchas veces, hermanos, Dios toca nuestro cuerpo, no hay salud. No hay salud. Nos enfermamos. No podemos trabajar. Y si no podemos trabajar, entonces, hermanos, nuestra economía empieza a venirse abajo. Son las consecuencias. Son las consecuencias. Otras veces los jóvenes no oyen la palabra de Dios. O estoy hablando en general, no voy a hablar nada más de los jóvenes. Eso es para todos, de todas las edades. Amén. No escuchamos la palabra de Dios, hermano, y las consecuencias que siguen, nosotros las tenemos que sobrellevar. Y ahí es, hermanos, donde usted tiene que aprender y pedirle al Señor sabiduría. Vaya a la Biblia. No se aleje del Señor, no se aleje de la ayuda. Sabe que cuando estamos enfermos, adoloridos, es cuando más cerca del doctor tenemos que estar. Hablando físicamente, hablando espiritualmente. Si yo estoy enfermo, si estoy herido, si estoy pasando en esa situación, si estoy metido en ese castigo, no me voy a alejar. Necesito estar más cerca de aquel que tiene misericordia y de que me va a ayudar, gloria al Señor, y de que va a decir, bueno, hasta aquí se terminó, gloria al Señor. Levanta tu bandera, levántate, que resplandezca mi luz en tu vida, porque eso es, hermano, el fin del plan de Dios en el castigo. Que usted se levante y que la gloria de Dios resplandezca en su vida y en mi vida. Ese es el plan de Dios. El plan final de Dios en el castigo es ese. Por eso aquí dice la palabra de Dios, porque el Señor no desecha para siempre. Sí, ya me está castigando, gloria al Señor, por su justicia, por su misericordia, pero no me va a desechar para siempre. No voy a estar todo el tiempo así. Antes se aflige, también se compadece. Gloria al Señor. Yo debo reconocer que si la mano del Señor me está apretando, también Él tiene compasión. Gloria al Señor. No me voy a alejar, porque voy a acercarme a aquel que se compadece. Según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente. Esto lo debemos de comprender, hermanos. No es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios, ni para mí ni para usted, hermanos, estas situaciones duras en las que a veces caemos. Y como dice Proverbios, no menosprecies, o sea, no hagas en poco. Esto tiene valor. Esto tiene valor. Si usted está viviendo una vida espiritual esforzada, continua, en regeneración, gloria a Dios. Esto, hermano, lléveselo en su corazón, para que cuando el diablo por ahí nos tiente, nos acordemos, ¿verdad? Si yo sigo aquí en este pecado en el que caí,
va a venir un juicio, un castigo. Gloria al Señor. Y mejor, más vale la corrección, mejor me corrijo esto defectuoso que llegó a mi vida. Gloria al Señor, mejor me corrijo y que el Señor me siga ayudando y me siga fortaleciendo y sigo creciendo en el Señor. Pero esta palabra nos va a ayudar a no quedarnos ahí en ese pecado. No nos quedemos, hermano, en ese pecado, porque el pecado en el que cayó la hija de Sión, aquel pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, después de tanto, Dios, hermanos, mandó un juicio terrible para ellos, doloroso. Y como le recomiendo que lea en sus casas el libro de Lamentaciones, hermanos. Es un libro hermoso. Es un libro que quebranta el corazón de aquella persona, hermanos, que está esforzándose en el camino de Dios, y aún de aquellas también que están metidas ahí en ese pecado. Así que llévese en mente, hermanos, este libro de Lamentaciones nos muestra el amor de Jehová y su justicia al castigar a su pueblo por el pecado cometido. Y si Dios, hermanos, castigó a aquel pueblo, hermanos, que sacó, que estuvo tratando con ellos personalmente, con profetas, hermanos, aquel pueblo que Él mantuvo durante 40 años con maná del cielo, aquel pueblo, hermanos, al que le extendió leyes. Si Él lo hizo, hermano, con aquel pueblo, hermanos, ¿no lo hará con nosotros? ¿No lo hará con nosotros? Si somos pueblos de Él, lo hará con nosotros. Si usted se considera hijo de Dios, lo hará con usted. Si usted se considera pueblo o participante del pueblo de Dios, lo hará con usted. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él al que ama, castiga. Para el mundo, Dios lo ama y le ofrece a Jesucristo como su Salvador. Pero ya cuando vienen a ser parte de ese pueblo, ahora les pide compromiso, les pide santidad, les pide esfuerzo. Nos pide. ¿Y sabe qué? Él también nos ayuda a que nuestra vida esté bien en la corrección y en el castigo. Así es como demuestra, hermanos, Dios que también Él nos ama. Y no nada más es bonito recibir, hermanos, cuando algo pues viene agradable, ¿verdad? Y puedo testificarles hoy, esta semana llevé a mi esposa, ¿verdad? Me dijo, acompáñame al dentista porque pues me duele la muela. Y ya estando allá adentro, pues ahí donde le van a sacar la muela, nos dice la doctora, la dentista, pues ya su muela no sirve. Entre hueso y la muela, dice, el hueso y la muela ya no está bien, dice, se le está aflojando y ahí le entra comida. Y pues no hay manera de salvar ese diente. Dice, necesitamos extraerlo. Dice, le cobramos $215. Digo, pues ni modo. Pues le digo, ¿qué quieres? Y pues yo le pregunto a mi esposa, ¿verdad? Le digo, ¿qué quieres? ¿Que te lo saquen, te lo dejen o qué? No, dice, pues que me lo saquen. Pues en eso estábamos nosotros hablando. Y viene, hermanos, una paciente de que estaba un cuartito y nos da $100. Dice, para ella, para que, dice, son 215, dice, aquí están $100 para su curación. Y pues, hermano, gloria al Señor. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué agradable es recibir la ayuda. Qué agradable. Yo ni conocía a esa señora, nada.
Pero ella vino y nos dio $100 para la curación de su muela. Y le dije, bueno, pues Dios le bendiga. Estamos en el consultorio, Dios le bendiga. Se dio la vuelta y se fue otra vez a acostar a su cama, ahí donde le estaban revisando sus muelas a ella también. Ojalá fueran todas las cosas así, ¿verdad? Agradables. Pero el castigo no es agradable. El castigo no es nada de eso, hermanos. El castigo Dios lo va a meter en el crisol, los va a apretar, nos va a apretar, nos va a doler. Vamos a lamentar, nuestros ojos se van a llenar de lágrimas, nuestro corazón de dolor. Y hermanos, y en aflicción tendremos que doblegar esas rodillas y doblegar ese viejo hombre y doblegar todo lo que está ahí molestándonos, llevarlo a la cruz, hermanos, donde Jesucristo venció por nosotros. Eso nos va a doler, hermanos. Pero Dios nos va a sanar. No hay es grande el contraste de recibir una ayuda agradable a ponernos en el crisol donde, hermanos, está duro, está difícil. El pueblo de Israel en este libro de Lamentaciones, hermanos, si no derrama lágrimas cuando está leyendo, es porque tenemos un corazón duro. Pero es hasta ahí, hermanos, donde el Señor nos lleva a que nuestro espíritu se quebrante y podamos nosotros tener ese momento de reflexión, y donde el Espíritu Santo, hermanos, empiece a sanar, a transformar nuestras vidas de tal manera que podamos nosotros llegar, hermanos, y decirle a Dios: Señor, perdóname. Señor, soy falto, pero tú eres misericordioso. Y por el tiempo que yo vaya a estar en esta situación, Señor, tómame de la mano y fortaléceme. No voy a empezar a reclamar, porque sé que mi pecado, hermano, me ha llevado hasta ahí. He sido falto y Dios me ama, y ahí me va a limpiar y me va a levantar y me va a fortalecer para que yo sea, hermanos, ese instrumento útil en sus manos, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Es ahí, hermanos, donde Dios nos quiere llevar. Gloria al Señor. Yo le invito, hermanos, en el nombre del Señor, levantémonos y podamos hacer una oración. Una oración, hermanos, en la que usted reflexione, en la que yo reflexione en mi vida. Y si no es demasiado tarde, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. No nos cansemos ni se fatigue de su corrección, acéptela. Si Dios no lo ha puesto en el crisol todavía, gloria al Señor, mejor. La corrección está mucho mejor, hermanos, que el castigo. Pero si usted ya está siendo castigado, si por ahí alguien está en esa situación, solamente levante la voz al cielo y espere el tiempo en el que el Señor le va a levantar ese castigo. Pero usted también será limpio ahora. Saldrá de ese lugar, de esa suciedad a veces donde caemos y no podemos salir hasta que el Señor nos mete ahí. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote gracias. Señor, tu palabra es limpia. El clamor, Señor, de tu pueblo, de aquel profeta, Señor, por aquella ciudad, Señor, por aquel pueblo que se había desviado.
Oh, llegan hoy hasta nuestros oídos, hasta nuestros tiempos. Si nuestra vida se ha desviado, Señor, y se ha contaminado, Señor, levántanos. Señor, perdona todo pecado, toda maldad, toda indeficiencia. Todo aquello, Señor, que no te agrada, Padre Santo, y aún estamos ahí, Señor, enfrascados, practicando, metidos, Señor, duros. Señor, te pedimos tu misericordia y que tu Espíritu, Señor, quebrante nuestras vidas y que seamos limpios, Señor. Señor, lava nuestras vestiduras, santifica nuestras vidas. Señor, que seamos una iglesia de esfuerzo, de corazón sencillo a tu voz, Señor, porque sabemos que es la manifestación de tu amor. En el nombre de Jesucristo, Señor, por aquellas personas que a través de internet también, Señor, nos ven, que ellas puedan también reflexionar, Señor, en esta obra, Señor, en tu palabra, en sus vidas. A través, Señor, de internet, Señor, tu palabra puede tocar los corazones de aquellas personas, Señor, de aquellos tus hijos, de aquellas personas, Señor, que buscan diligentemente oír tu voz. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, y por tus misericordias, porque tú, Señor, hasta hoy nos has sostenido. Y te pedimos, Padre Santo, tu bendición para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Y como último, hermanos, llévese esta palabra. Estamos en una lucha. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en una lucha y de donde nos sacó fue de la inmundicia. Y que este mundo, la maldad abunda y no podemos salir, hermanos, decir, oh, sí voy a huir de la maldad. No, porque vivimos y nos movemos en una sociedad. Pero la oración de Jesús dijo, guárdalos del mal. Te pido, Padre, guárdalos del mal. Amén. Así que tenemos, hermanos, la protección del Padre Celestial y que sabemos que vamos a seguir aquí en este mundo, en esta sociedad, viendo maldades, contaminando, hermanos. A veces nos contaminamos, participamos de aquello, pero es parte, hermanos, de nuestra vida aquí en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, corremos el riesgo de manchar nuestras vestiduras. Aquí no vamos a decir, no, yo voy a salir desde que me convierto hasta que me muera con una vestidura blanca sin que algo me haya salpicado. No de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sí podemos, hermanos, mantenernos en una constante vigilancia. Amén. ¿Cómo dije, hermanos? Constante vigilancia. Constante vigilancia, hermanos, en lo que se acerca a mí y en lo que yo he dejado penetrar en mi vida. Lo que yo he dejado penetrar en mi corazón. Sí puedo. ¿Y sabe por qué? Porque ahora tengo el apoyo del Espíritu Santo. Tengo a Jesucristo como mi Salvador y a nuestro Padre Celestial en nuestro corazón que nos ayudan. Antes peleábamos solos y no podíamos vencer al pecado, no podíamos vencer la maldad, no podíamos, hermanos, salir ni siquiera de ese hoyo. Pero ahora es diferente. Ahora somos hijos de Dios, y usted también, y yo también, y todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo está peleando por nosotros e intercediendo también, y Él es poderoso. Y el Padre Celestial que nos ha recibido, hermanos, y nos ha hecho hijos de Él. Tenemos su amor, así que tenemos también, hermanos, su palabra. Y tenemos, hermanos, entonces todo lo necesario para ser victoriosos en Jesús, para ser victoriosos en el nombre de Jesucristo y poder, hermanos, nosotros vencer
en este mundo de contaminaciones, podamos, como dice la Biblia, ser luz para el mundo. Sí podemos, ahora podemos. Y le dije, no creo que vayamos, hermanos, de la A a la Z a no salpicar nuestras vestiduras. Por ahí a veces en la H, se nos salpica la vestidura, pero gloria a Dios. Vayamos de rodillas, hermanos, a pedir perdón. Dice el Salmo 32, gloria a Dios. Ese salmo es un salmo, hermanos, poderoso, una oración de restauración, una oración de reconocimiento. Así que yo le invito, hermanos, en el nombre de Jesús, no se deje, no menosprecie la corrección, no se fatigue, hermanos, de ese castigo, y pídale al Señor, pidámosle al Señor, hermanos, solamente fortaleza para aguantar. Y hermanos, no dejar que el diablo, hermanos, nos ponga en nosotros, amén, la consecuencia del pecado es bregar con las consecuencias. El pecado nos hace bregar con consecuencias. Pidámosle al Señor mejor esa sabiduría para que nosotros, hermanos, no caigamos en ese lugar. Dios les bendiga, hermanos, y Dios bendiga a nuestros hermanos en internet. Que el Señor les esté bendiciendo. Pronto estaremos, primeramente el Señor, pues el próximo domingo